Eh, en primer lugar, quisiera recomendarles solicitar en la Secretaría un comunicado de prensa que se expidió en días pasados sobre el gravísimo problema que enfrenta el país. Un problema que consiste en que las reservas de gas natural, combustible que se ha convertido en un ingrediente importantísimo para la vida industrial del país, para la subsistencia de los hogares y para mil otras actividades, ese gas natural tiene ya unas reservas medidas supremamente escasas, muy difíciles de extraer, con altísimos costos, tarifas muy altas, y lo que es peor, que ha sido objeto de una desatención profundísima de los gobiernos de los últimos años, y no supieron o no quisieron entender desde hace por lo menos 3 o 4 años que en el día de hoy iría a ocurrir lo que está ocurriendo, y es que ya casi no hay gas natural disponible en el país para las próximas épocas, ante lo cual han decidido agregarle a la negligencia de los años pasados una torpeza insigne de este momento que ya está ocurriendo, que es el de importar metano. El metano es el nombre químico del componente casi total del gas natural. Importar metano licuado, para lo cual se necesitan en el exterior instalaciones supremamente grandes y supremamente costosas, y luego embarcarlos en buques a altísima presión para que se mantenga licuado, buques que cuestan también capitales inmensos, y construir en Cartagena, según entiendo, un sitio para desembarcar el gas líquido de los buques que hacen el transporte internacional y gasificar ese gas líquido para mandarlo a través de todas las tuberías que recorren el país a las ciudades y centros de consumo hasta el sur de Colombia. No se sabe cuál de esas operaciones combinadas del transporte del gas natural, de licuarlo, de volverlo a gasificar y de transportarlo por tuberías por la red nacional es más costoso y más inseguro y más lleno de riesgos. Pues bien, este gobierno y los anteriores no quisieron o no supieron darse cuenta de que íbamos a enfrentar este problema que es previsible, como les digo, desde hace varios años. Frente a ese problema, he tenido la oportunidad de colaborar con un querido amigo y colega, el ingeniero químico Ignacio Álvarez, en la presentación ante ustedes y ante nuestros colegas ingenieros químicos de esta situación y la manera de encararla, aunque sea ya un no poco tardíamente. El problema es un problema que era previsible, por supuesto, y fácilmente resoluble si se hubiera hecho con oportunidad. Fácilmente, porque el metano es un gas que se puede producir de manera sumamente fácil y económica y ubicua a partir de carbones naturales. De hecho, no solo a partir de carbones, existen procedimientos y equipos y trabajos científicos relacionados con la gasificación no solo de los carbones, sino de otros de otros materiales combustibles como la simple leña.
eso no está desarrollado a nivel industrial y a escala económica, pues por razones de eficiencia que con materiales y materias primas como la simple leña o hasta las basuras harían muy inconveniente y muy costosa la producción del gas. Pero el metano se produce tan fácilmente a partir de toda clase de carbones, combustibles, que como ustedes saben, tal vez se habrán visto en la prensa, en los carbones de La Guajira, de la empresa Drummond, ya hay una instalación que está recogiendo el metano que se produce espontáneamente en los mantos de carbón subterráneos para convertirlo en gas combustible y, por supuesto, hacer de eso otro negocio adicional. Eso que lo está haciendo la naturaleza en los yacimientos subterráneos de la Drummond, lo podríamos estar haciendo artificialmente con las tecnologías desarrolladas desde hace muchos años en todas las ciudades vecinas a mantos de carbón que hay en el país. Bogotá es una ciudad que está prácticamente asentada en una familia muy extensa de mantos de carbón, entre otras cosas carbón de calidades bastante finas. Medellín está cerquita, unos mantos de carbón grandes también en la cuenca de Amagá, Venecia, Bolombolo. Pero además Antioquia tiene otras cuatro grandes cuencas carboníferas, de las cuales se puede producir metano en condiciones sumamente sencillas, con equipos y con metodologías que están probadas universalmente y que pueden suministrar a Medellín por muchos y muchos años el gas natural que necesita. Yo me voy a tomar la libertad de pasarles documentos para que ustedes los circulen y los revisen, porque me parece interesante que sepan que existen y que son respaldo para lo que vamos a comentar. Este es un comunicado de la SAI, del cual si tuviéramos copias, podría ser muy interesante que todos lo conocieran y lo leyeran, porque ahí está explicada el planteamiento del problema que estamos haciendo frente en este momento. En este momento ya en Cartagena, no sé si es en Cartagena o en Barranquilla, se están construyendo las instalaciones para recibir el gas licuado y regasificarlo para inyectarlo a los gasoductos de todo el país. Empecemos por recordar un poco algo de quién es el carbono. Colombia es un país que ha sido bendecido por la naturaleza, por las existencias de carbón que tiene. En este momento se sabe que hay en unos 7.000 u 8.000, hace días no veo la cifra exacta, 7.000 u 8.000 millones de toneladas medidas de carbones de distinto tipo, accesibles para la explotación, relativamente superficial o exhibidas a la vista de los mantos que se encuentran en muchas partes del país. Además de esas 7.000 millones de toneladas, hay muchas otras extensiones de cuencas carboníferas que no han sido todavía medidas con taladro, que es la condición para poder afirmar o para poder enunciar una medición segura de existencia del combustible. Pero se sabe que hay entonces extensiones muy extensas que no han sido ni medidas con taladro, inclusive ni siquiera estudiadas. No sé si ustedes se acuerdan dónde es la Sierra del Chiribiquete. La Sierra del Chiribiquete es una serranía
que está enclavada entre los departamentos del Caquetá y el Vaupés, supremamente extensa, y de la cual se sabe por estudios geológicos y de satélites que tiene un yacimiento inmensamente grande de carbón. Por supuesto, no ha sido medido por la dificultad de acceder a esa zona tan peligrosa y por supuesto también muy rodeada de guerrillas enemistosas. Pero ese es uno de los casos de regiones del país en donde no sabíamos que hay carbón y ahora hemos encontrado que sí lo existe y que si además de las reservas medidas con taladro agregamos las inferidas por estudios geológicos superficiales o por estudios de satélite o de otras tecnologías. En carbón, lo que llamamos carbón no es una sustancia, digamos, técnicamente homogénea. Realmente en la geografía del mundo se encuentran varios tipos de carbón en distintos estados de formación geológica, en donde lo que se llama turba, que es una leña que apenas está empezando a carbonizarse en un pantano, por ejemplo, es una de las formas más incipientes de este combustible. Cuando el material vegetal se ha carbonizado más y está más concentrado en carbono químicamente pura, ya tenemos lo que se llama lignito. Hay unas formas de lignito que aquí en Colombia no existen, que en países europeos llaman con el término inglés de jet. Es una especie casi todos ustedes saben que es el ónix. El ónix es una piedra negra brillante. Pues bien, el jet es algo muy parecido al ónix, aunque es un carbón que apenas está geológicamente en formación y es bastante joven. Cuando ha pasado ya más tiempo y ha transcurrido un mayor proceso geológico y químico de transformación, tenemos lo que se llaman los carbones subbituminosos. En Colombia hay varios sitios del país que tienen carbones subbituminosos que no son de muy alto poder calorífico, no tienen alta eficacia química como material reductor, como dicen los químicos, y que todavía está apenas transformándose para llegar a ser, en alguna época geológica futura, para llegar a ser carbón combustible. En fin, hay distintos tipos. Tenemos también los carbones con mayor grado de formación en Santander del Sur. Son unas semiantracitas. Es un carbón mucho más fino, más viejo geológicamente, por supuesto con mayor poder de combustión. Para que ustedes aprecien la manera como está Colombia dotada ricamente de formas de yacimientos de carbón, entonces les vamos a hacer pasar también otro de estos documentos en el cual sobre el mapa de Colombia están superpuestas las manchas que corresponden a cuencas carboníferas conocidas y casi todas ellas medidas, aunque no todas. En Antioquia tenemos una riqueza especialmente fuerte de recursos carboníferos, porque aunque solamente hemos trabajado y solamente se explota, hoy en día malamente, pero se explota la cuenca de Amagá, Venecia y Bolombolo. Esa es una cuenca
en donde una medición muy parcial que se hizo hace unos años encontró 100 millones de toneladas de carbón medidas con taladro. Cuando decimos medidas con taladro, ustedes me imagino que por lo menos se imaginan de qué se trata. Es que los geólogos hacen con un taladro vertical perforaciones profundas y miden la anchura de los estratos que encuentran de carbono, y con esas mediciones y con la geometría de la superficie calculan el volumen de material que hay allí. Además de esa cuenca de Amagá, Valencia y Bolombolo, hay otra cuenca en Urabá. Todos ustedes recuerdan el mapa de Antioquia, y recordarán que el mapa de Antioquia tiene muy al extremo noroeste una prolongación que parece como el cuello o la cabeza de un pato que graznara. Allá en esa prolongación de Antioquia que encierra el Golfo de Urabá, hay unos mantos de carbón muy grandes que fueron recientemente medidos por una firma de ingenieros geólogos de acá de Medellín, y en donde se encontraron 200 millones de toneladas de carbón que están ahí esperando que algún día los gobernantes de Colombia se acuerden de que existe. Otra tercera cuenca está en el río Man. ¿Se acuerdan que el río Man es un afluente del río Cauca en la zona del norte, por allá en las vecindades de Caucasia? Y más al occidente de esa cuenca del río Man hay otra que alcanza a cubrir parte de Antioquia, pero también parte de Córdoba, que es una cuenca del río San Jorge. Esa cuenca del río San Jorge es un poco más pequeña, son carbones relativamente antiguos, o sea, de buen poder calorífico y buenas propiedades químicas reductoras. Pues resulta que el carbón y muchos otros materiales carbonosos, como pueden ser la misma leña, como pueden ser hasta las basuras, etcétera, cuando se calientan a alta temperatura, son altamente reactivos químicamente, y según la dosificación de los componentes y de los integrantes, se puede combinar con vapor de agua, con oxígeno y con hidrógeno, y de acuerdo con la composición, según esos ingredientes, puede producir distintos tipos de gases combustibles. Puede producir, por supuesto, gas carbónico, como lo sabemos todos. Por supuesto, puede producir monóxido de carbono, cuya fórmula química es CO, es un gas combustible muy tóxico, por cierto, del cual hay que cuidarse. Puede producir también otros gases intermedios, y finalmente, según la proporción y a muy alta temperatura, con una muy baja proporción de hidrógeno y con muy baja tratamiento de oxígeno, produce metano, CH4. Ese es el gas natural que brota de las fuentes de gas natural, de donde hemos extraído el que en Colombia hasta ahora se ha producido, y de donde se extrae, y el que se va a extraer en otros países del exterior para traer aquí a Colombia, gracias a, dicho entre comillas, a la ignorancia o a la incompetencia de nuestros gobernantes, que ignoran el hecho elemental sabido desde hace 2 siglos en cualquier país culto, que el carbón, cualquier tipo de carbón, puede producir gas natural debidamente tratado con los componentes que les digo. De hecho, a partir de cualquier carbón y según la proporción de estos gases
reactivos de que hablamos, uno puede llevar a cabo una mera reacción de combustión, es decir, quemar carbono ordinariamente. Eso es una reacción de carbono con oxígeno del aire que produce gas carbónico y monóxido. Eso es lo que ocurre en cualquier hornilla de cualquier cocina en donde se hagan los almuerzos con carbón y gas y aire natural. Una segunda etapa y una segunda nivel de oxidación del carbón es el de la gasificación. Gasificar carbón es tratarlo ya con agua, con oxígeno y parcialmente con hidrógeno. Eso se está empezando a hacer en Colombia en algunas pocas instalaciones industriales que solo hasta ahora, con 2 siglos de retraso, pero ya lo están aprendiendo, se puede efectuar y es una operación supremamente económica para muchos procesos industriales. De hecho, aquí en Medellín hay una fábrica de cerámicas, allí en la zona de Guarne, que tiene un horno para cerámica caldeado con gas de carbón hecho de esta manera. Y allí en la zona de San Cristóbal hay una ladrillera en donde un buen ingeniero, geólogo, construyó un gasificador de carbono para cocinar ladrillos de arcilla. Esas son 2 instalaciones en donde el proceso de gasificación no es tan adelantado, no tiene que ser tan energético y necesita ser muy económico en inversión de capital. Con mayor inversión de capital y aumentando ahora la dosis de hidrógeno gaseoso, se produce una hidrogenación del carbón. Entonces, en un ambiente en que se queme carbón sin aire o con una mínima proporción de aire y oxígeno, pero con una alta proporción de hidrógeno, se puede producir metano. Y esto se realiza en equipos que están ya estandarizados en el mundo, tanto que hay numerosas firmas industriales que construyen reactores para gasificar carbones inyectando hidrógeno y una pequeña dosis de oxígeno. Gracias, presidente, muchas gracias. Por favor, miren esas gráficas. Esas gráficas son diseños de reactores químicos de distintas marcas que hay en el mundo, que ya se han desarrollado y que tienen esa función y sirven para esto, para tratar carbones con la debida preparación, limpios, bien aislados de cenizas, bien aislados de impurezas, etcétera, debidamente triturados, con gases combustibles como el hidrógeno y parcialmente con oxígeno, para producir entonces algunos de los muchos productos que se pueden obtener por ese proceso. Cambiando un poco las condiciones en que se gasifica el carbón en esos reactores que ustedes van a ver, se pueden producir también otras sustancias como son, por ejemplo, la urea, si se combina con nitrógeno,
y combinada con la urea, que es un gran fertilizante, es otra fuente de riqueza. Todo eso podríamos estarlo haciendo en Colombia y nuestros ingenieros químicos y mecánicos y civiles, todos son capaces de trabajar en estas actividades si hubiéramos tenido unas políticas de industrialización suficientemente inteligentes y cuando no hubiéramos sido víctimas de las políticas desindustrializadoras que se le han aplicado al país desde 1990. Entonces, en resumen, como les digo, podríamos estar produciendo metano no solamente en un sitio del país, sino en todas las ciudades y centros de consumo, como Medellín, que tiene los yacimientos vecinos de Amagá y Venecia y Bolombolo, Bogotá, que tiene cantidades de yacimientos de carbón de alta calidad, Tunja, que está rodeada también de mantos de carbón, la costa atlántica, en donde están todos los yacimientos de la Drummond y de la Guajira y muchos otros sitios. En el Valle del Cauca, los carbones del Valle del Cauca son carbones de muy baja calidad, son supremamente quebradizos, de bajo poder calorífico, pero se ha probado en estudios experimentales que hizo una institución que existió en el país, que fue el Instituto de Investigaciones Tecnológicas. Ese instituto estudió todos los carbones existentes en Colombia en cuanto a su habilidad para ser gasificados y para ser convertidos en productos de alto contenido de energía y alto contenido de valor económico. Y se encontró que los carbones de Antioquia y los carbones del Valle del Cauca, siendo que los del Valle del Cauca tienen unas pobres calidades físico-químicas, son los más adecuados para producir gases combustibles como el metano. Bien, el hecho es que por lo menos, como no todas las aplicaciones que hoy se hacen en Colombia con metano puro necesitan un gas combustible de tan alto poder calorífico. Hay gases de poder calorífico intermedio, como los que llaman gases de síntesis, que sirven, por ejemplo, para operaciones industriales de baja temperatura. Esos podríamos estarlo haciendo en los mismos equipos que ustedes van a ver por ahí en los documentos que están circulando, solamente, como les digo, cambiando las proporciones de carbono, de hidrógeno, de agua y de oxígeno. Ese gas de síntesis, que es un gas de medio poder calorífico, y cuando digo medio poder calorífico es más o menos 500 BTU por pie cúbico, 500 BTU por pie cúbico. Ese gas de síntesis que sirve, por ejemplo, para procesos de cocción, para procesos de destilación, etc., se podría producir también en los mismos equipos, en donde si algún día nuestras industriales y nuestros empresarios y nuestros gobernantes lo tienen a bien o lo entienden, con esos mismos equipos se pueden hacer el gas metano, que es de altísimo poder calorífico, más o menos 1000 BTU por pie cúbico, o de gases de menor poder calorífico, pero también útiles para muchos otros procesos. O sea, el resumen de todo esto es que tenemos una riqueza enorme en un material gasificable, fácilmente gasificable, tan fácilmente que, como les digo, hay minas de carbón en donde el gas brota espontáneamente
de las cavidades de las minas, fácilmente gasificable, con el cual podríamos estar atendiendo todas las necesidades de gas combustible. No solamente las de los próximos días, porque el gas que está trayendo en este momento un barco con gas licuado que van a desembarcar en Barranquilla o en Cartagena, ese gas se va a acabar de aquí a unos pocos meses. Y dentro de pocos meses traerán más gas licuado con unos dólares supremamente más costosos y más difíciles de obtener a medida que tenemos menos petróleo para exportar. O sea, esta es una situación en la cual el país debía haberse preparado de manera muy pronta, en condiciones de hacerlo de manera relativamente fácil y con poca inversión, para producir todo el gas que llamamos gas natural, que no sería natural sino producido a partir de carbón en los reactores que ustedes van a ver en las hojas que están circulando por allí. Podría el país haber hecho esa operación de gasificar el carbón que tenemos por todas partes de Colombia, en lugar de ponernos a depender de la importación en las condiciones que vienen en los años futuros, en que las condiciones del costo de toda clase de combustibles van a ser seguramente mayores año tras año. Nos sobra también advertir esto. Acabamos de pasar una situación en la cual casi quedamos a oscuras. O sea, acabamos de pasar una situación en la cual casi se nos acaba la energía eléctrica. Pues bien, es que el carbón bien aprovechado con las tecnologías modernas, no con las antiguas, es hoy una fuente posible de energía eléctrica supremamente cuantiosa. Las plantas de carbón que se hacían más o menos hasta 1980 o 70 eran instalaciones en las cuales más o menos la mitad de la energía calorífica contenida en el carbón era aprovechada para convertirla en energía eléctrica. Esa era una tecnología que venía desde el siglo XVIII, pero a partir de los años de 1990 del siglo pasado, se desarrolló una tecnología para generar energía eléctrica a partir de carbón o de otro combustible, pero para nuestro caso el carbón es el más abundante y el más barato. Se desarrolló una energía que se llama la tecnología de ciclo combinado, en donde una instalación para generar energía eléctrica a partir de carbón lo hace a través, o lo hace en dos etapas o dos niveles de energía. Un generador de carbones de baja contenido energético, que es la tecnología tradicional de las plantas térmicas que conocemos o que hemos visto en todas partes en Colombia y en muchas ilustraciones gráficas, y un nivel de generación con energía eléctrica a muy alta temperatura. Cuando hablamos de alta temperatura en tecnología de la energía y del calor, recordarán ustedes que hay un teorema que se llama el teorema de Carnot, el cual enseña que cuanto más caliente sea el proceso de combustión y de conversión de una energía térmica en energía mecánica y esta en energía eléctrica, la eficiencia, el porcentaje de energía que se le saca al combustible es más alto. O sea, mientras hace unos años una planta térmica eléctrica solamente podía convertir el 32% o algo así de su energía inherente, energía térmica inherente en electricidad, hoy en día
esas plantas en 2 etapas o 2 niveles de temperatura son capaces de producir hasta el de convertir hasta el 75% de su contenido de energía en el combustible en electricidad. En Colombia solamente hemos hecho eso en una sola instalación que hay en Barranquilla, que es la que se llama la Central de las Flores. Pero eso debía haber sido hecho ya en Colombia para convertir todas las termoeléctricas que hay en el país, que son muchas, y muchas de ellas muy viejas y muy poco eficientes, para convertirlas en plantas de doble ciclo o de 2 niveles de temperatura, como decíamos ahorita. Les voy a circular y ustedes tienen la amabilidad de mirar una ilustración en donde se muestra un reactor para quemar carbón dentro de una planta termoeléctrica de doble ciclo. En esas condiciones, entonces la eficiencia de la producción de la energía eléctrica es ya comparable a la eficiencia de la producción en energía hidráulica, y el costo por kilovatio hora de la generación en este ciclo combinado, como se llama este sistema, es ya cercano, no tan barato por supuesto, pero ya cercano al de la generación por métodos hidráulicos. Hay un pequeño documento de 3 páginas que les voy a dejar para que les saquen 0 copias si ustedes las solicitan o las sacan con la ayuda de nuestra amable anfitriona, sobre las ventajas que tiene la producción de energía termoeléctrica combinada, de ciclo combinado, combinada con la producción de carbón, de combustibles a partir del carbón, como el metano. Alguna vez en un seminario sobre estos temas, yo tuve la ocasión de imaginarme lo que sería una planta localizada, digamos, aquí cerca a Bolombolo. Digo cerca a Bolombolo porque una planta térmica de electricidad tiene que descargar una gran cantidad todavía de calor residual que solamente un cauce grande como el río Cauca podría absorber. Una planta térmica en el río Cauca, para una capacidad de unos 500 megavatios de potencia, alimentada por carbones, no por carbones, sino por metano, producido a partir de carbones de la misma cuenca de Amagá. Yo hice las cuentas detalladamente de cuánto sería la inversión necesaria para instalar esa planta, de cuántas serían las depreciaciones y los costos y gastos de esa planta en un año, de cuánto sería el costo de los insumos en términos de carbón y agua, en cuánto serían otros costos generales como el mantenimiento de la planta y lo demás, para obtener finalmente que eso sería, estos son datos viejos, lo reconozco, pero yo creo que si lo rehiciéramos hoy en día con un carbón de bajo costo como es el carbón de Antioquia, podríamos encontrar este mismo resultado. El resultado de aquella época es que la rentabilidad neta de una empresa de esas condiciones sería de 9% anual a precios constantes, y hechas todas las depreciaciones y todas las descargos proporcionales y fijos correspondientes a esa hipotética instalación. Este es un nivel que
aunque como les digo, es un cálculo antiguo, habría que rehacer hoy en día. Nadie que yo sepa se está preocupando en rehacerlo hoy en día, cuando yo considero que sería posiblemente igualmente prometedor. Dime. Era para una depreciación en línea recta en 10 años. Aunque la ley autoriza 20, ¿no? Sí. Bueno, aquí tengo entonces otras transparencias que me voy a permitir circularles con la amable ayuda de nuestra querida colaboradora. Muchísimas gracias, presidente, muy amable. Quiero finalmente decirles que yo quisiera que estas breves palabras y poco elocuentes sirvieran para que los ingenieros de Antioquia tomemos la bandera de resucitar una riqueza inmensa que tenemos dormida, casi escondida, en los mantos de carbón que tenemos en Antioquia. Esas 4 cuencas de que les hablé ahora permanecen casi inactivas. Solamente la cuenca de Amagá está siendo explotada, y explotada en unas condiciones de tecnología supremamente inseguras, con accidentes frecuentemente, con muy poco rendimiento, con unas calidades de carbón supremamente bajas y con rendimientos y productividades también bajísimos. En esta cuenca de carbón de Amagá escasamente el rendimiento de la extracción del mineral es de 1 tonelada por hombre turno, cuando en cualquier otra parte del mundo lo común en las explotaciones comerciales de carbón está entre 10 y 12 y 15 toneladas por hombre turno, con ayudas elementales y sencillas como es el gas comprimido y sobre todo con un alto nivel de seguridad humana y de salud ocupacional. Yo quisiera entonces, como les digo, invitar a nuestra querida Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos a que tomemos esa causa como causa fundamental nuestra. No solamente que denunciemos la absoluta ineptitud del manejo de nuestros recursos energéticos, como que vamos a importar gas licuado cuando lo podríamos estar produciendo aquí a muy bajo costo, con mucho mayor seguridad, con permanencia y proyecciones de producción para toda la vida por la calidad y cantidad de carbones que tenemos. No solamente que eso lo tomemos como una causa de nuestro gremio de ingenieros, sino que ojalá pudiéramos encontrar muchos otros colegas que se sigan interesando en esto. He tenido la oportunidad afortunada de trabajar con otros colegas en un comité que tiene la SAI sobre ferrocarriles. Y he usado esa posición en ese comité de ferrocarriles no para hablar de carbón, porque ferrocarriles a carbón ya casi ni los fabrican, sino para incitar y para invitar a nuestra SAI a que creemos un comité de estudios y proyectos y planes para el desarrollo moderno, avanzado y eficaz de los carbones de Antioquia, de los cuales tenemos tantos y que están prácticamente abandonados. Espero que con ayuda de nuestro querido presidente podamos darle nacimiento a ese comité de estudio de carbones para que empecemos entonces por estudiar y por debatir ahí la necesidad de montar
en Medellín o en la zona del Valle de Aburrá una planta gasificadora de carbones para suministrar todo el gas natural a precios mucho más baratos que lo que va a ser el gas importado. Con toda seguridad el gas importado va a salir unos precios prohibitivos, para que empecemos por estudiar las condiciones y qué necesitamos hacer y qué necesitamos poner por obra para montar aquí en el Valle de Aburrá una planta gasificadora de carbones con los carbones que tenemos aquí a 30 kilómetros en Namagá y en Venecia. Les agradezco mucho su atención. Espero que sobre este tema algún día podamos volver a encontrarnos y a hablar para oír sus iniciativas y para que volvamos a recabar sobre este tema. Muy amables y muchas gracias.